Me acabo de enterar por mis viajes por internet del fallecimiento en el 2003 de Paco Próspero. Y entonces, entre los genios del cine español que yo más admiro, pues se encuentra don Francisco Próspero, cuya vida y milagros poca gente conocerá. Entonces, yo conocí a Paco Próspero en la Escuela de Cine, que era un lugar de encuentro de los más diversos personajes, a donde acudió ya bastante mayor, porque él procedía de las fallas de Valencia y era constructor de fallas y era valenciano y fallero. Y entonces en el cine se dedicó a la construcción de decorados, pero le apeteció ser director y se matriculó en los cursos de director y terminó teniendo el carné y haciendo 2 o 3 películas. Pero lo más asombroso de Próspero era su capacidad de invención y de ayuda en los problemas inesperados que se plantean en el cine. Entonces yo me acuerdo que rodando El mundo del circo con Hathaway, pues había en el Retiro, estaba la cámara puesta y había que poner una maqueta delante de la cámara porque aquello figuraba que era Viena. Bueno, pues mandaron traer en un avión privado urgente desde Hollywood a 8 profesionales de los efectos especiales, porque la maqueta no encuadraba bien y había unos defectos ahí en el plano que no se podían solucionar. Y entonces apareció Paco Próspero, después de que los americanos habían fracasado, con un clavo muy largo, y dijo: esto lo arreglo yo. Y entonces cogió el clavo, dijo: más a la derecha, más a la izquierda, ahora arriba, ahora abajo, y unió exactamente los puntos que no estaban donde cantaba la maqueta, que se veía que era falsa, y en 3 segundos, ante el asombro general, arregló el problema que los de Hollywood no habían conseguido resolver. Bueno, pues este personaje yo me lo encontré luego por el mundo, porque hacía coproducciones de todo tipo y efectos especiales de los más disparatados. Y por ejemplo, en el aeropuerto de Beirut una vez había un señor durmiendo y a poco me siento encima de él y era Paco Próspero. Y digo: ¿y qué haces tú aquí en Beirut? Dice: pues nada, que me han llamado para hacer una película en el desierto y es una batalla de elefantes. Y entonces llevaba un saco y empezó a sacar trozos de patas de elefantes hechos en escayola, y dice: es que así se pelean muy bien para los planos cortos, porque los elefantes de los circos ahora son gilipollas y no se saben pelear. Y bueno, pues él sabía hacer unas batallas de elefantes preciosas que le llamaban desde el fin del mundo para que acudiera. Y bueno, en sus maquetas, donde hacía casas de tamaño pequeñito y donde para que explotasen, y hacía todo tipo de efectos, ¿no? Entonces Próspero intervino con Orson Welles en Mr. Arkadin. Tiene un currículum de lo más variado, porque hizo muchas películas en Estados Unidos, o coproducciones que venían a España a que él hiciera un plano que tenía un trucaje. Hizo el arranque de la Biblia de Manolo Summers, la Biblia en pasta. De vez en cuando era actor y era un ser divertidísimo. Y entonces una vez en Costa Rica, haciendo unos documentales, pues resulta que el barrio de Costa Rica más famoso de San José, de la capital, pues se llama El Pueblo, y El Pueblo es un invento de Paco Próspero, que hizo un barrio lleno de restaurantes y de discotecas, y es donde se divierten los de Costa Rica, y era queridísimo allí. Cuando yo decía que le conocía, me decían: pues dale recuerdos, que gracias a él en San José nos divertimos. Y bueno, y entre sus anécdotas, porque era un personaje precioso, me acuerdo que una vez en Benidorm le llamaron para que hacía falta una discoteca para el día siguiente, y había que inaugurar una discoteca porque no había dado tiempo a terminarla de verdad. Bueno, y entonces nadie le contó que aquello era de verdad y que no era para una película, y montó una discoteca, hizo un decorado de una discoteca en 24 horas y se pudo inaugurar. Lo que pasa es que nadie le había contado que aquello era para que bailasen allí 3.000 personas, y el día de la inauguración se cayeron las paredes hacia afuera, afortunadamente en vez de hacia adentro, porque sí era un gran constructor de decorados, ¿no? Entonces lo que era muy divertido hablar con Próspero es que para él no había problemas de ningún tipo. Él enseguida improvisaba una cosa como un trucaje o lo que hiciera falta, y si de repente le pedías la cosa más insólita, pues él siempre tenía una solución para todo, ¿no? Y es de estas personas muy humilde y muy discreta, y que le asombraba a todo, y era como un niño que era capaz de resolver las cuestiones más complicadas. Y bueno, pues yo tengo un recuerdo fabuloso, porque Paco era en cuanto en una película había una cosa que no se podía hacer, se llamaba Próspero y se hacía.
Y bueno, pues esta es la historia de Paco Prosper, y yo le quería muchísimo y de repente pues me he enterado que ya no está, ¿no? Y entonces, bueno, pues era un valenciano amigo de Berlanga, hizo las primeras películas de Berlanga también, sus decorados. Bueno, pues un valenciano que hizo muchísimo cine y que fue famoso en el mundo entero y que le llamaban para hacer los efectos especiales más complicados.